Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo monedaslimpias.com, y en esta ocasión tenemos una pieza espectacular para el canal, pero de verdad, o sea, de los 200 y tantos vídeos que hemos ya configurado para el canal, esta moneda sin duda alguna se lleva el premio, o sea, se lleva la palma de oro. Es una moneda espectacular que aparte la tengo mucho cariño porque me la regaló yo en su día mi tío, que bueno, ya falleció y demás, y la tengo un cariño especial. Sí, estamos hablando de un tridente de la época de la corregencia de dos de los reyes más importantes de la época visigoda, que son Égica y Witiza, padre e hijo. Pero antes de meternos de lleno con esta moneda tan excepcional, digna de cualquier colección buena, modestia aparte, vamos a hablar un poquito del desarrollo de lo que fue la historia del Imperio Visigodo, ¿no? Ya por el siglo III después de Cristo, digamos que existe una serie de pueblos germanos que empiezan a dar por saco, les empiezan a dar muchísima caña a los romanos, ¿no? Estos pueblos germanos consiguen entrar en la península ibérica y van a desestabilizar todo el reino romano. Estos pueblos van a ser en su mayoría los suevos, los alanos y los vándalos. Si os suena, por ejemplo, si os han llamado alguna vez vándalo, ¿eres un vándalo? Pues viene de esta estirpe de pueblos germanos, ¿no? ¿Por qué? Porque los romanos consideraban a estos pueblos pues como incivilizados, como pueblos, como animales, nada más lejos de la realidad. Tenían otra serie de costumbres y bueno, esto fue así. Los romanos tuvieron la gran suerte, entre comillas, de poder alargar un poquito más su imperio, el Imperio Romano de Occidente, gracias a los visigodos. Los visigodos se van a establecer en la península ibérica, ya tuvieron su reino en Toulouse, en Francia, pero bueno, fueron derrotados por los francos, entran en la península ibérica y con una alianza entre los romanos se introducen en el reino galaico. Estos trasladan en el 476, que es cuando los romanos, el Imperio Romano de Occidente cae, pues el Imperio Visigodo se estabiliza, digamos, como el reino más importante que hay dentro de la península ibérica. Ya a finales del siglo V establecen su reino en Toledo. ¿Qué peculiaridades tienen estas monedas del reino visigodo? Bueno, el reino visigodo tenía una concepción monometalista de las monedas. Eso quiere decir que por ahora, hoy en día, se conoce mayormente moneda de oro solo de un metal para la acuñación de este tipo de moneda visigoda. Tanto el cobre, aunque sí que es cierto que se ha hablado del cobre, del bronce y demás, pero bueno, en su mayoría sí que existían fracciones y demás, pero eran, yo creo que más moneda romana, ¿no? En periodo de transición entre los romanos y los visigodos. En realidad estos visigodos van a tirar muchísimo del oro para crear su moneda de identidad, del oro y de la plata, porque ya a finales del reinado visigodo el fino de oro se va a encarecer y van a tener que utilizar bastante liga de plata para confeccionar esta serie de monedas. Es Leovigildo, a partir del 573 después de Cristo, cuando ya empieza a separarse, a desligarse un poquito de las políticas romanas y de la influencia de la moneda romana en la moneda visigoda. ¿Por qué? Bueno, la moneda visigoda antes de Leovigildo era una mera imitación de la moneda romana de Occidente y de la moneda romana de Oriente, o sea, del Imperio Bizantino. Poco a poco se va desligando y como un signo de identidad va alcanzando cuotas mayores digamos, de lo que se puede considerar ya reino visigodo. Con Leovigildo se va consiguiendo esta historia. Leovigildo va a empezar a utilizar el nombre de los emperadores poniéndolo en el reverso, antes se ponía en el anverso de las monedas. Utilizan a partir de Leovigildo la cruz con influencia clara bizantina y otra serie de monedas en las que va a aparecer la ceca en el campo y no en la leyenda. Leovigildo era cristiano, pero no era cristiano, no profesaba la fe católica, sino el arrianismo. Estaba en contraposición a lo que creían, en este caso, los romanos, con este tipo de religión cristiana católica. Él era arriano. Entonces, ¿qué significa? El arrianismo
pues es una religión similar, digamos, a la cristiana católica. Lo que pasa es que ellos consideran que Jesucristo no es una divinidad, por lo tanto rechazan el misterio de la Santísima Trinidad y ellos consideran, pues sí, que la única divinidad que existe como tal es Dios y rechazan la divinidad de Jesucristo y sí que aceptan su lado más humano. Esto se contraponía evidentemente con la religión cristiana. Ya en el 313 existe un edicto que es el Edicto de Tolerancia de Constantino, que se permite, pues eso, la libertad, entre comillas, la libertad de culto, ¿no? Y luego ya en el 380, con el Edicto de Tesalónica, con Teodosio, pues la religión cristiana se reconoce como la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Esto también se va a transmitir, evidentemente, a la península ibérica. Entonces, los dos choques más importantes que va a haber entre el Imperio Romano y el Imperio Visigótico, al principio el Imperio Visigodo va a ser la confrontación en este tipo de religión. Tenemos que mencionar también que en el reino visigodo se van a establecer una serie de concilios. Generalmente se organizan en la capital del reino, que van a ser en Toledo, y ahí se van a atender cuestiones, digamos, entre comillas, de Estado. Uno de los concilios más importantes que existen va a ser el tercero. ¿Por qué? Porque gracias a este concilio va a surgir la conciencia como tal de la nación de España. Sí que es cierto que nosotros solemos vincular el nombre de España a la época de los Reyes Católicos, en la época moderna y demás. Pero, sin embargo, existen ya fuentes escritas en la época de los visigodos en las cuales nos muestran ya a España como una especie de unidad. Y esta unidad se la debemos, evidentemente, al reino visigodo y concretamente también a la concepción que se empieza a tener a nivel de todo el territorio o la adopción que se empieza a acoger en todo el territorio de una religión cristiana católica, que por cierto el hijo de Leovigildo, que fue a Recaredo en el tercer concilio de Toledo, se va a reconvertir al cristianismo católico y eso va a favorecer pues que se permita una unión entre la escisión, digamos, más romana y la escisión más visigoda. El reino visigodo no deja de ser un reino godo, evidentemente es un reino bárbaro y es un reino germánico, ¿no? Las invasiones germánicas también están los visigodos. Lo que pasa es que los visigodos pues son, digamos, el pueblo dentro de los que entraron en la península ibérica, que ya os he comentado que fueron alanos, suevos y vándalos, fueron el pueblo más romanizado, ¿no? Lo único que le faltó a Roma para romanizar, valga la redundancia, totalmente a este pueblo visigodo fue la religión, pero llegado Recaredo en el tercer concilio de Toledo, al convertirse al catolicismo, pues lo que promueve o lo que va a conseguir es la unificación de todo el territorio por una cuestión evidentemente religiosa. Así, el concepto de España está evidentemente muy vinculado al concepto religioso. A partir de ahora los reyes pues van a venir sucedidos, digamos, bueno, sí, por estirpe y demás, pero también se reconoce que el rey es el rey por la gracia de Dios. Por lo tanto, la conciencia de España como tal se la debemos al reino de los visigodos. Ya no solo eso, sino que a partir del 711, que es cuando empiezan a invadir los ejércitos del norte de África, al principio empiezan los bereberes y luego ya entran los árabes, los bereberes son arabizados y demás. Pues en esta época, cuando entraban soldados, no entraban como tal, no entraban pueblos, o sea, los pueblos germánicos cuando entran, las invasiones germánicas cuando entran en la península ibérica, como tal no son solo soldados, sino que son familias enteras, son poblados enteros. Sin embargo, cuando los bereberes y los árabes entran en la península ibérica, en el 711, entran como soldados, ¿no? Y curiosamente
hay una respuesta de todo el territorio que es una respuesta cristiana porque no se dejan islamizar, que es lo importante. O sea, España en esto es bastante distinta a otra serie de países porque ya se concentra una unidad española, pero en base a una religión cristiana católica. Ya se tiene en esta época conciencia de España cuando se habla de la España perdida. Ya en las crónicas antiguas, cuando entran los bereberes, los árabes, los musulmanes en la península ibérica, ya se habla de la España perdida. Y la reconquista como tal va a ser una especie de vuelta a lo que era la monarquía visigoda, a lo que era la España que fue perdida cuando entraron los musulmanes. Por lo tanto, ya se tenía esa conciencia importantísima de España en la época visigoda, y lo que pretenden los reyes católicos es volver a la monarquía visigótica. En realidad, que era la monarquía española, que es la monarquía que ha venido sucediéndose hasta hoy en día, con todos los pormenores, hasta que llegamos a la época de Égica y Witiza, que es la moneda que tenemos entre manos, que está confeccionada a finales ya del siglo VII después de Cristo, y no mucho más. Nos vamos a poner de lleno con ella y espero que os guste el vídeo. Seguimos. Bien, pues aquí está la espectacular pieza de la que hemos hecho la introducción, de la que estábamos hablando. Y fijaos, aquí están Égica y Witiza, padre e hijo. Y bueno, es impresionante ver, ¿no? Hasta dónde llegaron los visigodos. Esta pieza es ya de finales del siglo VII y aquí ya se nota claramente la independencia visigoda con respecto a la moneda romana. Tenéis que tener en cuenta que la base ponderal de la moneda visigoda era la libra romana y los pesos teóricos se ajustaban a la reforma de Constantino. Lo que pasa es que estos tridentes, y más los de esta época, ya tienen una baja ley, ¿no? Estos estaban mezclados con plata y a finales de este siglo ya cada vez más la plata va a tener más liga de plata, el fino de oro se va a escasear y bueno, estas piezas están creadas generalmente de electrón, ¿no? Una mezcla de oro y plata, y cada vez va a ser mayor la liga de plata. Bueno, como os digo, Égica y Witiza. Égica, digamos que del 687 al 702 está reinando. Supuestamente es el sobrino carnal del rey Wamba, que también, bueno, pues tiene una vinculación con las tierras galaicas, de ahí que bueno, cuando los visigodos entran en la península, inmediatamente pues van hacia estas tierras. Y bueno, Égica directamente pues se encarga de esclavizar a los judíos y les obliga a convertirse al cristianismo, ¿no? Es un poquito lo que destaca de su reinado a partir de otras historias, claro. A partir del 693 al 694, pues empieza a llevar a cabo la corregencia junto con su hijo Witiza, ¿no? Así se asegura su estirpe real, ¿no? Porque, bueno, peligraba su estirpe. Witiza, pues digamos que entra en el trono destinado a manos de su propio padre en el 693 al 694 después de Cristo. Y bueno, yo creo que a partir del 702, que es cuando muere su padre, 702, 703, incluso antes en el 700, empieza a gobernar él solo, ¿no? Witiza, bueno, es un rey afable, ¿no?, ante el pueblo, porque lleva a cabo la reconciliación con los nobles hispanos. Ciertos privilegios que les había quitado su padre Égica, pues Witiza los va a recuperar, pero eso, bueno, va a repercutir en la hacienda real, y eso también va a repercutir en esta serie de piezas en las cuales la liga de oro va a bajar. Bien, y aquí tenemos la pieza que vamos a entrar ya con los detalles técnicos. Como veis, es un tridente visigodo confeccionado en electrón, es decir, con oro y plata. Ya la liga de plata aquí subió y el fino de oro se encareció debido a este tipo de reformas que estableció el hijo de Égica, que fue Witiza, y que favoreció a que la hacienda pública
pues menguara. Pesa concretamente 1,10 gramos, es bastante más baja de peso por eso, y mide de diámetro 2 centímetros. Corresponde, como digo, al tipo 14º del catálogo Ruth Pliego. Nos encontramos a Égica y Witiza, y en el centro están cogiendo un cetro con una cruz en la cabeza. Y alrededor de ellos una leyenda y una gráfila bastante curiosa, como si fueran saetas en esta dirección. Esta pieza más o menos estará acuñada del 698 al 702, pero yo creo que puede ser incluso antes, del 693 al 702. Y la leyenda pues está escrita en latín, aunque los visigodos hablaban la lengua germana al principio, luego ya empiezan a hablar, me supongo, el castellano, pero seguían teniendo esa influencia romana en este tipo de escritura latina y escritura en latín. Y bueno, en el anverso básicamente pondrá, porque no lo puedo leer súper bien, aquí hay una I, una N, una D, una I, que viene a ser indignógica, que viene a ser traducido pues por más o menos In Dei Domine Égica Rex, que es Égica Rey por la gracia de Dios, o en nombre de Dios, una cosa así, vendría a traducirse. Otro punto importante, si veis aquí en esta moneda, es, como bien digo, la leyenda, porque se establece claramente que los reyes son elegidos en nombre de Dios, y esto ya es un punto importante a nivel histórico. El caso es que, bueno, también me ayudó Damián con esta pieza y me dijo que el anverso, según creo que era el catálogo de Vico, es un anverso inédito, o sea que es una pieza excepcional. Nos vamos a ir al reverso, y en el reverso pues nos va a aparecer el monograma de la ceca de Toledo, que os he dicho ya que ya establece Leovigildo la ceca en el campo y no en la leyenda. Y aquí pues se alcanza a ver, si veis, WW Witiza. O sea que esta leyenda está bastante más visible, y luego el monograma de Toledo, que dependiendo del tipo de pieza que sea, pues se consigue establecer de una forma u otra, también va a tener variantes. Estas monedas, tengo que decir que algunas de ellas se fundían y se volvían a regenerar, se volvían a hacer, o sea que por lo tanto los cospeles suelen ser fundidos. Y si os fijáis bien, veis aquí estas típicas burbujitas de fundición que sobrevivieron al impacto de la acuñación, que como veis es una acuñación a martillo. Pero bueno, para considerar estas piezas también a veces como originales os tenéis que fijar, no todas lo llevan, en estas pequeñas marcas guías que llevan ahí, ¿veis? Si es que eran muy listos ya desde la antigüedad. Esto que veis aquí, que son unas líneas guías, se grababan sobre los cuños a través de plantillas, es decir, cogían el cuño y se ponían estas líneas en negativo, o sea, se abrían en el cuño en negativo para ir posicionando cada una de las letras, que me supongo que cada una de las letras era un punzón determinado. Por eso a veces no son tan simétricos, están un poco cerradas aquí, más abiertas, etcétera, etcétera. Luego cuando se estampa el arte de la pieza, pues se consigue, pues digamos, ajustarla en función de la marca guía o en función de la línea guía. Veis aquí que tiene dos líneas también, y como eran en negativo se traducen en la moneda en positivo. Es impresionante, esta pieza es brutalísima. Bueno, tengo que deciros que existen dos reinos visigodos importantes, que va a ser el reino de Tolosa y luego el reino de Toledo, del 573 al 711 después de Cristo, que es cuando ya entran los musulmanes, los árabes en la península ibérica, y ya empieza el tema de la conquista y por parte de los musulmanes, luego la reconquista por parte de los cruzados, y luego ya sabéis que llegan los reyes católicos y crean lo que es España. Fijaos qué preciosidad de pieza. Me voy a callar un poco y la vamos a ver en todo su esplendor. Es una pieza increíble, impresionante. Fijaos qué bonita es, qué finita es.
Y es una pieza, vamos, digna de cualquier colección que se precie de ejemplar. Aunque tengas una colección mala y tengas esta pieza, ya con esto sube muchísimo el nivel de la colección. Modestia aparte, no lo digo en plan, mirad lo que tengo, no lo digo así desde esa perspectiva. Es que tiene un pequeño corte aquí. El color del oro es impresionante, es un poquito apagado porque ya se ve que el fino de oro ha caído un poquito y como consecuencia la liga de plata ha subido. Y bueno, a mí estos personajes siempre me han parecido así como gallinacios, como gallifantes, una forma muy pueril de reflejar un arte muy tribal y que bueno, que es propio del reino exclusivo visigodo, el reino hispano visigodo. Brutalísimo, ¿eh? Y aquí la cruz. Así que bueno, pues aquí os dejo con esta excepcional pieza y espero que os haya gustado el vídeo. Besos y abrazos para todos.